Muy buenas tardes, tengan todas, todos ustedes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la presentación del libro Los derechos político-electorales de las personas LGBTIQ+. A nombre de la directora de la Escuela Judicial Electoral, la doctora Gabriela Rubalcaba García, damos la más cordial de las bienvenidas a quienes nos acompañan a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, a quienes nos acompañan también de forma presencial en esta aula. Muy bien, para la presentación de este libro contamos y damos la más cordial de las bienvenidas el día de hoy al magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Bienvenido, magistrado. A la maestra Roselia Bustillo Marín, secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior. Bienvenida, Roselia. A Jesús Ociel Baena, magistrado del Tribunal Electoral de Aguascalientes. Bienvenido. A la magistrada Gabriela Villafuerte Coello, de la Sala Regional Especializada. Bienvenida, magistrada. Doy también la bienvenida a la moderadora de la presentación de este libro, la doctora María Guerlis León, directora de TIRAN México. Bienvenida. Y sin más, le doy el uso de la voz a la doctora Guerlis León. Adelante, por favor. Pues muy buenas tardes y lo primero, pues yo creo que en las presentaciones del libro siempre está bien empezar con pues un agradecimiento o varios agradecimientos más bien, porque pues estos eventos siempre son de celebración. Me gustaría pues expresar que para Tirarlo Blanca ha sido pues muy importante poder editar esta obra, cuyos autores son el magistrado Felipe de la Mata Pizaña y la maestra Roselia Bustillo Marín. Muchísimas gracias a ambos, en primer lugar, por su confianza para pues que nosotros pudiésemos estar implicados en la edición de esta pues, obra tan especial. También muchas gracias a todos ustedes que nos están acompañando de forma presencial y de forma virtual y, cómo no, por supuesto, no lo toco más. También, por supuesto, a todos los componentes de esta mesa, a los cuales pues, les iré dando el uso de la palabra en su momento y a los cuales pues, ya hemos presentado. Realmente es un panel de verdadero pues honor. ¿Y por qué decía yo que estamos de celebración esta mañana y que este libro pues es algo especial? Pues por la causa del libro, ¿no? y lo que contiene esta obra. Esta obra se titula, como bien se ha anunciado previamente, Derechos político-electorales de las personas LGBTIQ+. Y esta obra pues expresa algo que creo que desde la justicia electoral se ha venido incorporando desde hace un tiempo a esta parte, ¿no? Pues es una justicia electoral que abogue pues, por los principios, ¿no? De hecho, justo los autores de esta obra, liderados por el magistrado de la Mata, justo han hecho mucho hincapié en que la justicia electoral tiene que partir de los principios. ¿Y qué principios? Pues principalmente la defensa de los derechos humanos, ¿no? Y en esta defensa pues, se han ido reconociendo distintas realidades, ¿no? Y pues, la comunidad LGTBI pues, precisamente tenía que encontrar también su espacio, ¿no? Así como otras realidades lo han ido encontrando dentro de la justicia electoral, como han sido pues, la realidad de género, la realidad de los grupos indígenas, la realidad de las personas discapacitadas. Entonces, bueno, creo que era muy importante que no solamente se encontrase esa realidad de la justicia electoral. Yo creo que más adelante los presentadores empezarán a hablar sobre estas icónicas resoluciones que se han ido dando en esta jurisdicción, sino que además pues, se documentase en un libro. Yo creo que este libro su esencia principal precisamente es pues, narrar y encontrar ese espacio, ¿no? ¿Y por qué a la justicia electoral tendría que ocuparse e interesarse justo por este colectivo, ¿no? Pues como siempre se suele acostumbrar, o sea, siempre se dice que la justicia electoral al final pues da el acceso a otros derechos, ¿no? Si no se representan estos colectivos, pues es muy complicado que estos colectivos tengan acceso a otros derechos. Y este colectivo en concreto pues tiene tanto que ver con el tema de la identidad y de la representación, entonces pues creo que también es muy relevante. Eso es lo que se aborda en una primera parte del libro y en la segunda, como decía, pues se van explicando y
y se van exponiendo pues esas resoluciones icónicas que desde el 2018 se han ido aconteciendo y dando en la justicia electoral. Entonces, bueno, estamos verdaderamente orgullosos de haber podido estar implicados en esta publicación, que pues persigue además un objetivo muy noble, que es el que me permitía anunciar brevemente. Y sin más por mi parte, pues me gustaría ir dándole el uso de la palabra al primero de los autores, al cual pues estamos muy agradecidos, no solamente por este libro, sino pues por todo el trabajo en conjunto que hemos llevado a cabo en los últimos pues ya años, ¿verdad? Y que siempre pues confía en la editorial para pues este tipo de proyectos. Así que pues me gustaría darle la bienvenida al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y autor de esta obra. Así que bienvenido, magistrado, y le escuchamos. Muchas gracias, querida María. Antes que otra cosa, quiero decir que es para mí un gusto estar pues, con todos ustedes, con mi querida amiga Gaby, con mi querida amiga Roselia, por supuesto con el magistrade y por supuesto con María. Quiero decir que con todos ustedes y les voy a decir por qué. Don José Luis de la Pesa decía que a los amigos se les conoce en un hospital, ¿no? Eso es triste, pero pasa, en la prisión y en las presentaciones de los libros. Entonces, les agradezco mucho su presencia el día de hoy y voy a decir también que estoy muy agradecido con Tirán Loblanche, pues yo empiezo a sentir mi casa editorial. Muchas gracias, María, por toda tu ayuda para poder crear esta obra. Quiero agradecer mucho a Roselia, particularmente, que hayamos logrado sacar un segundo libro en conjunto, que espero que hayan más, ¿no? Este libro viene de estar pensando y platicando entre nosotros. La verdad es que siempre se lo he dicho a Roselia, que yo estoy muy orgulloso de mis amigos, porque normalmente mis amigos son personas inteligentes y Roselia lo demuestra a cada momento. Cada vez que vemos juntos una sentencia y la manera en la cual podemos enfrentarla. Los casos que se nos han presentado en el tribunal nos han hecho reflexionar. Y lo voy a decir con mucha claridad. México tiene una deuda histórica no saldada con las personas no binarias y con el colectivo LGBTIQ+, así de simple. Y cuando digo México, estoy diciendo también, y principalmente, el legislativo. Nuestra Constitución sigue hablando fundamentalmente de un régimen binario. El artículo 4 de la Constitución habla del hombre y la mujer. Las reglas de electoral hablan de paridad y no tienen solución frente a toda la diversidad que deviene de nuestra propia naturaleza humana. Los problemas que estamos teniendo es una vez que las personas se autoidentifican de una manera distinta a la que está constitucionalmente prevista. Y entonces empiezan a generarse dudas. ¿Cómo podemos, por ejemplo, contar para efectos de la RP a las mujeres trans? ¿En dónde? ¿Del lado de las mujeres o del lado de los hombres? Me parece hasta discriminatorio plantearlo, pero lo voy a plantear porque esa era la duda que se nos ponía. ¿Qué podemos hacer ante un régimen binario con las personas no binarias? Y estos son los problemas que las sentencias del tribunal y las pláticas con Roselia de varias horas, de muchas horas, nos llevaron a dilucidar. Este libro no es más que justo el camino de las sentencias del tribunal explicándolo, cómo lo que no ha resuelto el constituyente, lo que no ha resuelto el legislador, sí lo ha afrontado de manera directa el tribunal. Los problemas que no están resueltos en la ley ni en la Constitución están resueltos a través de una justicia electoral principalista en las sentencias. Y esto justo es por lo que los invito a leer este pequeño libro que sin duda puede ser bastante interesante y evidenciará lo que comencé diciendo. México tiene una deuda histórica que no ha pagado. Necesitamos ver fórmulas no binarias pronto en la Constitución.
una reforma electoral que esté pensado en los derechos de las personas, no solo en los problemas de los partidos. Y si están pensando en los problemas y en los derechos de las personas, tendrán que afrontar esta temática. Y estos presentes sin duda serán de interés. Pues en fin, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, magistrado, por la intervención, y no solo, sino también por haber compartido esta visión en el libro. Y pues ahora me voy a permitir darle el uso de la palabra a la magistrada Gabriela Villafuerte Coello, magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así que pues bienvenida y la escuchamos. Muchísimas gracias, María. Es un placer para mí estar aquí y, por supuesto, de nueva cuenta en la Escuela Judicial Electoral, además acompañada de la mesa con mi queridísimo Felipe, Roselia y, bueno, Ociel, también es un placer. Y a quienes estamos aquí en el auditorio, bueno, también de verdad, muchísimas gracias. Y quien anda por ahí en las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral. Ya lo decía Felipe, a veces son claroscuros, son sinsabores realmente complicados. Pero yo creo que hay una declaración en el libro, y me la voy a permitir leer textualmente, y eso es una provocación, yo la veo como una provocación. Hay un derecho fundamental a la identidad de cada persona a vivir según quiera, que traspasa patrones culturales de prejuicios y estereotipos enraizados socialmente que por siglos han delimitado expresiones o manifestaciones de la existencia humana. No quiero ser simplista, pero bueno, pues sí lo voy a hacer, pero con toda la carga y la potencia que esto trae. La invitación es a vivir como se nos pegue la gana, se nos dé la gana, y a respetar sobre todo con absoluta claridad a cada quien que viva como se le da la gana. Así lo decimos en México, pero lo decimos mucho y lo respetamos poco, porque por eso están las cifras como están, por eso está la desigualdad rampante, nunca tenemos buenas cifras, buenos resultados. Entonces, yo creo que esa es la reflexión, la declaración, la provocación de este libro, y es para todas, todos, todes. Creo que esta parte en un capítulo en la interpretación no binaria, por supuesto, de la Constitución y de los derechos humanos, nos invita también, porque realmente es un esfuerzo, porque si pensáramos profundamente, realmente la Constitución no tiene esa capacidad de inclusión. Se ha interpretado la Constitución para generar los espacios que se necesitan de inclusión a fuerza de este tipo de interpretaciones que nos ofrecen Felipe y Roselia en el libro. Y en este primer capítulo de precisiones conceptuales, me parecen indispensables, más allá del entendimiento y el conocimiento jurídico, yo creo que su importancia es conducir, despertar los sentidos, en hacer entender a las personas lectoras un camino hacia la visibilización, porque hablamos mucho de inclusión, todo el tiempo se llenan discursos de inclusión, libros, bueno, no tantos, porque eso también Ociel no los dice, la escasez que hay, ¿verdad, Ociel? Esa soledad, pero bueno, lo cierto es que no hay esa gran cantidad de literatura. ¿Y por qué no hay? Yo creo que eso también habría que preguntarnos. ¿Por qué no rompemos esas barreras de todavía esa discriminación y toda esa deuda histórica que hay con la comunidad LGBTIQ+? El marco normativo, por supuesto, ahí está con los derechos políticos de la comunidad y el derecho comparado.
Creo que esta parte que nos ofrece es muy importante y no es una lectura dirigida a quienes estamos en el desenvolvimiento de los derechos político-electorales ni en el ámbito político-electoral. No, a mí me parece que este libro, con toda esta sencillez y facilidad, es una lectura obligada para muchas personas, porque se necesita conocer, se necesita saber y se necesita despertar. Yo hablo de los sentidos y el corazón también, Ociel. El corazón tiene que conectarse, el corazón, la mente con la mano, el corazón con el cuerpo, y eso es fundamental, y creo que eso es lo que tenemos que rescatar también de manera fundamental en esta obra. Nos invita a juzgar con perspectiva no binaria. Ya estamos yendo hacia conceptos del juzgamiento que tienen que deconstruirnos real y efectivamente, porque hablamos de deconstrucción, pero siempre hay una pausa. Entiendo que, bueno, no, este asunto no da, pero le falta un poquito. Ya en el próximo caso ya vamos a dar el paso. Y eso abre la pauta para este capítulo de sentencias. Pues ahí el Tribunal Electoral decidió dar ese paso necesario, ese paso que es los pasos que son indispensables para poner en blanco y negro, bueno, en la computadora en blanco y negro, lo que se necesita para dar materialidad a los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+. Creo yo que estas sentencias, ¿qué hay? Les podría platicar de todas las sentencias, que es un excelente, léanlo porque es un excelente repaso. Pero ¿saben qué reflexión tengo con estas sentencias? Que empezamos a ver que las personas se identifican, porque eso es lo que pasa muchas veces cuando no se exponen los casos. Y esta es una exposición para identificación. Y yo creo que esa es la virtud de exponer los casos prácticos, es para que resuenen las personas y sepan que si tienen una situación parecida, pueden ir a tocar la puerta de los tribunales, y los tribunales tienen que actuar. No solo se trata de sala superior, se trata de todos los órganos jurisdiccionales, pero no solamente son los órganos jurisdiccionales, es en donde se toque la puerta para exigir el reconocimiento de un derecho, y eso empieza a restarle soledad al tema. Y miren, Aquí la verdad es que lo que voy a decir puede parecer incongruente o me conflictúa, claro, porque yo creo, Felipe, Roselia, pues hay que seguir escribiendo este libro y más sentencias. Pero qué complejo decir eso, y lo tengo que reconocer, porque si hay más sentencias, pues significa que hay más casos y más casos en donde se está exigiendo el reconocimiento de los derechos. ¿Y por qué se exige el reconocimiento de los derechos? Porque hay alguna autoridad, algún partido político o alguien por ahí que está ejerciendo una discriminación o una no inclusión. Entonces, es complejo, pero creo que va a haber más volúmenes de este libro en donde se van a tener que recopilar todos estos ejercicios. Y creo que esa es la realidad de una invitación al segundo tomo y así sucesivamente. Y me referiré al prólogo, lo dejé al final, Ociel, pero no porque, no por otra cosa, sino porque yo creo que el prólogo es también una invitación, una sugerencia a seguir con este trabajo, porque tú lo dices muy claro, que reconoces en las autorías de Roselia y de Felipe las virtudes, justo por lo que comentaba hace rato, por la escasez de este tipo de obras y de acercamientos, pero
les dan voz, y así lo pusiste, dan voz a las personas que no tienen voz, que no caben en el dicotómico mundo hombre-mujer, para nombrarlas en su no binarismo, y eso es lo que reconoces en el libro. Nos dejas claro que la agenda arcoíris ha incursionado en la exigencia de los derechos, pero se ha hecho, el reconocimiento se ha hecho desde el privilegio, desde esta zona, que si me lo permiten es una zona de confort, el privilegio es una zona de confort, y ahí se han hecho los reconocimientos, y claro, pero lo dices claro también, no hay partidos políticos arcoíris, no hay incentivos para la participación política, la postulación es una situación compleja y pues yo he hablado en muchos espacios y lo creo, en estos espejismos. Estamos en espejismos de igualdad y de inclusión y a veces yo quiero que algún día termine esta hipocresía igualitaria que genera empatía, pero yo no sé si realmente en lo material estemos haciendo genuinamente lo que a cada quien nos corresponde. Y estas reflexiones que nos das en el prólogo me parecen importantes porque estás invitando a continuar esto, pero a continuarlo en todas las trincheras y que realmente se cambien esta deuda enorme que hay. No voy a repasar las cifras de desigualdad, las cifras de discriminación que hay en México, ya nos decía Felipe, bueno, en México tenemos horrorosos primeros lugares en este tipo de temas, así es que yo creo que esta es la reflexión y la justicia tiene que ser empática y así lo manifiestas claramente. Y aquí recuerdo a Ruth Bader Ginsburg, porque estamos hablando de justicia, ella nos dejó esta clarísima: si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor, opresora. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, salir de las construcciones formales que por tanto tiempo nos han estorbado, porque no es, y así lo pones, no es exigir más, sino simplemente lo mismo. Y estas reflexiones me llevan a mí a que es cómo derribar las construcciones sociales. Es la lectura de este libro, por supuesto, el trabajo que hacemos también en la sala especializada. Hemos tenido asuntos referentes a violencia política, tanto en trabajo legislativo como en spots de televisión, y los hemos visibilizado para que esto se ponga de manifiesto y sancionado a quienes lo han hecho, pero yo creo que estas construcciones sociales son herencia de la patología patriarcal. Y yo creo que tenemos ahí una confluencia de que las luchas, todas las luchas, caminan hacia derribar ya no le llamo cultura ni sistema porque es darle una categoría positiva. Desde mi punto de vista es una patología patriarcal con todo lo venenoso y oscuro que trae inmerso. Así es que yo creo que de eso se trata. Las luchas pueden coexistir, persistir y sobre todo resistir. Porque aquí creo que eso es lo que encuentro de punto de caminos paralelos, porque creo que la patología patriarcal, el contrato social masculino, blanco y heterosexual, es en donde nos tiene, y todo lo que ello trae inmerso. Me recuerda también la lectura de este libro que digo, tiene que tener otra, vamos a esperar más ediciones con todo lo conflictuante que resulta pedirlo, pero bueno, ni modo, en este país hay que dar ese tipo de cambios en sentencias. Y me recuerda a Judith Butler cuando deja en su teoría queer,
El género es una construcción cultural que no tiene nada que ver con la anatomía y lo queer debe plantearse como un término omnicomprensivo para ampliar toda esta gama de formas fluidas y de identidades múltiples. Este término, que es que lo entiende todo, que lo comprende todo, que abarca todo, yo creo que eso es lo que nos hace falta y creo que es la invitación del libro. Tenemos que entenderlo todo, comprender todo, respetar todo y yo me quedaría con eso y con las reflexiones para invitarles a de verdad leer esta obra de principio a fin, abrir el corazón, abrir todas las fibras del cuerpo, respirar, actuar, por supuesto, porque de nada sirve leer si no hay actuación, se vuelve algo inerte, así es que hay que actuar y yo invitaría también, sin pretender más allá y sin sonar pretenciosa, ser omnicomprensivos, omnicomprensivas, omnicomprensives. Muchísimas gracias por la invitación de nueva cuenta. Pues muchas gracias a la magistrada por el tiempo dedicado a leer este libro y por el tiempo dedicado a participar esta tarde en esta presentación. Antes de darle la palabra a la siguiente presentadora, antes me he dejado algunos agradecimientos para pues, no saturarles, pero pues son de corazón. También gracias a la Escuela Judicial Electoral y al propio tribunal por siempre pues, acoger a Tirant con tanta pues, entusiasmo y siempre tener las puertas abiertas. Nos sentimos, si me lo permiten, como en casa. Muchas gracias a su directora, que hoy está en el público, y tantas otras personas especiales para la editorial que también hoy nos están acompañando. Muchísimas gracias a todos. Bien, me gustaría ahora darle el uso de la palabra a la otra autora de esta obra, que es la maestra Roselia Bustillo Marín, quien se desempeña como secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y he de decir que también ella repite con nosotros como autora y estamos muy agradecidos por ello. Así que bienvenida, Roselia, y te escuchamos. Buenas tardes a todas y a todos, a todes. Pues es un gusto estar este día aquí en esta mesa acompañada de grandes personalidades. Primeramente, muchas gracias, María, pues también por la premura que sacamos este libro, pero aquí estamos, ¿no? Ya presentándolo. A la magistrada Gabriela Villafuerte, muchas gracias por esa presentación y acompañarnos. Al magistrado por su prólogo, que pues creo que más allá que prólogo es una parte del libro, es un capítulo del libro realmente, muchas gracias. Y a mi amigo el magistrado Felipe de la Mata pues no solamente por acompañarnos ahora sí en el segundo libro que hemos escrito juntos, sino por revolucionar parte del derecho y ir pensando más cosas, porque vamos aprendiendo juntos y creando cosas más allá para romper ese discurso heteropatriarcal de los derechos humanos, ¿no? Creo que vamos construyendo cosas. Muchas gracias y por ese aprendizaje también. Bueno, yo primero quisiera advertir algo de este libro que creo que es importante que se conozca, que este no es un libro de ideología de género, que no es un libro de religión ni de género tal cual, sino que es un libro de interpretación constitucional y de derechos humanos. Creo que hay que partir desde ahí para que se entienda que este es un libro que interpreta a la Constitución a partir de sus contenidos normativos y desde esa visión y desde esos contenidos normativos en donde la visión, como ya se dijo, es una visión en donde se les interpreta desde una forma no binaria. Es decir, buscar que las normas vayan mucho más allá que cómo están construidas en el momento en que fueron construidas, ¿no? Que el mundo va modificándose y que las normas y las interpretaciones de los principios constitucionales tienen que ir a la vanguardia con la sociedad. Aun y cuando históricamente se han reconocido los derechos de las personas LGBTIQ+ y no binarias, pues tardíamente, muy, muy tardíamente. Además, creo que la primera parte del libro creo que es importante advertirla y señalarla porque planteamos cómo surge este libro
y surge de efectivamente conversaciones largas y múltiples pláticas, de diálogos entre el autor y su servidora en decir cómo abordar temas que no caigan en la ideología de género, pero que tengan un rumbo en la interpretación constitucional y de los derechos humanos. Y además, parte de entender, primero parte de entender que el mundo no es binario, sino que la sociedad está, podríamos decir que está conformada por muchos colores, no solo de blanco y de negro, y así lo decimos en el libro, y lo voy a leer tal cual. Existen múltiples tonos de grises, pero además que entre el rojo y el amarillo hay tonalidades de naranjas, que entre el azul y el verde hay matices de amarillos, y así entre combinaciones de todos los colores hay una infinidad de brillos y tintes. Así es la humanidad, plural y diversa. Y creo que entender eso desde un principio es que nos rompe aquello que hemos aprendido y nos rompe hay que desaprender el mundo binario y aprender nuevamente que el mundo no es binario, sino que hay muchas formas de ser. Y desde ahí empezamos a construir el libro. Y que se justifica en una sola y única premisa, como se dijo ya. El derecho de cada quien a vivir como quiera vivir, a identificar libremente su personalidad, en el derecho a la identidad para ejercer los derechos que le correspondan en la medida de su valor axiológico como ser humano. Y creo que ahí es donde se basa este libro. Además, es importante, creo, que no solamente deconstruir, desaprender, romper los discursos binarios, sino volver a aprender, pero desde el mundo real. No quedarnos en los escritorios pensando que se vive a partir del escritorio, sino se vive en un mundo real y aprender o entender a quiénes son y quiénes son los justiciables o les justiciables. Y por otra parte, pensamos en este libro no como una democracia inclusiva. Creo que la democracia inclusiva ya quedó atrás. La democracia debe de ser empática. Empática es mucho más allá de la inclusión, porque la inclusión, podemos hablar mucho de la inclusión, pero si no somos empáticas con los y los justiciables, pues podríamos quedarnos en sentencias que no se van a, pues podríamos decir, llegar a la realidad. Y por otra parte, también creo que además de que invitar a que vean este libro, lo que hacemos es decir a quién va dirigido. Y va dirigido a todas y a todas y a todas las personas que, más allá de cualquier otra cosa, planteamos, ¿no?, que el mundo y el género y la diversidad humana debe de ser reconocida ya. Y que quienes lean y entiendan este libro no es solamente para el derecho electoral, sino es para la vida real. Así que dejamos en nuestros últimos párrafos en la conclusión un diálogo para todas y todas las personas, que podamos dialogar y construir un libro o una segunda edición, como ya nos mandaron a hacer, en donde no solamente hay muchas cosas que hay que perfeccionar, que hay que abundar. Metemos el derecho comparado, pero hay muchas cosas que decir del derecho comparado. Hay muchas otras que decir de las definiciones que se dan. Y a lo mejor no solamente hablar de los derechos políticos, sino de otros derechos más allá de estos. Y lo dejamos como un diálogo abierto, en aquello en que quienes quieran acompañarnos en este libro o en la segunda edición para abonar más allá de lo que ya está, pues está totalmente abierta la invitación. Y yo con esto pues terminaría. Muchas gracias a todas y a todos. Pues muchas gracias, y también he de decir que estamos comprometidos con la segunda edición, que estoy segura que se va a complementar justo con más resoluciones icónicas en la materia, así que pues nos dará mucho gusto continuar con el proyecto. Y por último, pero no por ello menos importante, me gustaría darle la palabra al magistrado Jesús Ociel Baena,
quien además pues, tuvimos la suerte de que nos otorgara pues, su prólogo, por lo cual también estamos muy, muy agradecidos. Así que bueno, pues bienvenido, magistrade, y le escuchamos. Muchísimas gracias. Primero agradecer a la editorial por esta joya que permite, porque también es luchar contra corriente que una editorial toque estos temas que luego dicen no venden o son locuras, pero que la editorial Tirán-Lo Blanche lo haga, pues es encomiable, es de agradecer. Magistrada Gabriela Villafuerte, siempre aliada en sus sentencias para nuestra población, porque las sentencias que se dictan para una persona LGBT son para todos. Entonces, aunque tengan una persona justiciable, nos las dedican cada palabra y cada verso, porque hasta en eso se convierten las sentencias en generadoras de cambio de vida. Y pues por supuesto, maestra Roselia, gracias por este libro, porque se siente, y lo decía yo en el prólogo, y no miento, en el prólogo cuando decimos esa exquisitez con la que se atiende el tema y ese rompimiento de paradigma de avanzada, se debe de reconocer. Magistrado Felipe de la Mata, yo les digo que es mi rockstar, el magistrado Felipe, porque viene a mí, antes de comenzar mi participación, venía pensando, digo, cada que leo las sentencias de nuestra población, y particularmente los votos particulares que emiten, vienen a mi mente la filosofía de Gloria Trevi, ¿sí? La de no estoy loca, solo estoy desesperada. Y veo que, digo, wow, qué bueno que hay alguien que hay en las magistraturas esa sencillez, esa empatía, esa forma de atender nuestros temas, que no estamos caminando por la oscuridad, porque cuando leemos las sentencias vemos que estamos siendo escuchados y eso nos cambia la vida. Yo le decía al magistrado hace algunos días y lo decía con el corazón en la mano, las sentencias cambian vidas. A mí me permitieron transitar de ser una persona abiertamente gay a ser una persona no binaria. Cuando estoy escribiendo mis demandas, me percato que existen otras identidades. Y ya en mi experiencia de vida, que me tuve que generar un caparazón de una persona gay heteronormada, masculinizada, y que en mi niñez yo me sentía niña, luego me tuve que hacer masculino, y cuando encuentro la teoría no binaria, ni ya me siento niña, pero ya tampoco me siento hombre. Y justamente eso es lo que me hace entender mi cuestión, mi expresión, mi identidad. Y cuando hago esa primera sentencia, era difícil encontrar teoría. Veo este libro y me invitan a prologarlo y dije, esto es una joya. Esto es una forma de saldar esta deuda histórica, aparte de las sentencias, porque fueron los primeros pasos. Ver este libro para mí me hace seguir teniendo esperanza, me hace sentir que estamos haciendo las cosas bien, que nuestra voz está siendo escuchada y que en las magistraturas tenemos ese eco que necesitamos. Y que luego esto no solamente se da en el rompimiento del paradigma de la judicatura, también lo vemos ahora en la Defensoría Pública, que ya va a atender temas LGBTIQ+. Y basta ver, les invito a que vean, entren a mi Twitter, para que vean el cúmulo de ofensas, de discriminación, de intolerancia recalcitrante por solamente vestir diferente, por solamente no quererme depilar las piernas y portar una falda, por solamente salir y decir estoy siendo yo. Y se van a topar con que hay una gran cultura de no aceptación. Pero lo que se hace en la judicatura y lo que se hace con este libro es dignificar. Yo les agradezco infinitamente, maestra Roselia, magistrado Felipe, porque en verdad, créanmelo, o sea, y hablo por mi población, porque la discriminación la he vivido yo al igual que la han vivido nuestras compañeras trans, como la han vivido las personas no binarias. Hace días me entrevistaron en Colombia y luego me entrevistaron en Aguascalientes el mismo día, 1 hora de diferencia, y lo que llego a la conclusión es, me leen algunos mensajes los dos periodistas y dicen, es que son ofensivos, pero hay que respetarlos, hay que respetar a la gente. No hay que respetar, eso no es respeto, eso es tolerar o normalizar la discriminación, es ser permisibles en este renglón.
con nuestra expresión y con nuestra identidad no hacemos absolutamente daño a nadie, simplemente queremos vivir. Ahorita le decía a la maestra Nancy, antes yo no era una persona como me ven ahorita. Lo que pasa es que le digo, parece que me soltaron la cuerda, como cuando sueltas al perro que lo tienes amarrado todo el día, y me topo con la teoría no binaria, la identidad de género no binaria, caray, soy yo. Hace días me preguntaban, es que haces un show. Digo, pues es el show de mi vida, pues si mi vida te parece un show, qué bueno, pero es mi vida, es mi expresión, es mi identidad, y en este libro que se recogen estas sentencias, que son sentencias emblemáticas, lo digo aquí, Felipe de la Mata y Rosalía Bustillos, en su sencillez que les caracteriza, consideran esta joya un texto de ideas planteadas desde la interpretación constitucional de los derechos humanos. Sin embargo, estamos ante la presencia de un verdadero tratado sobre los derechos político-electorales de nuestra población LGBTIQ+. Porque desde que empezamos a leer el libro, nos damos cuenta de que están teniendo empatía a nuestra población, y lo dice la maestra Rosalía muy cierto, no basta con tener democracia inclusiva, porque esa se queda en el discurso, pero cuando eres empático con nuestra población, se palpa y se siente en las sentencias, porque se deja el doble discurso y se ordena a la autoridad que vaya mucho más allá. La vida no binaria está haciendo historia en México a través del derecho electoral. Y hay que decirlo, yo llevo 10 meses en un amparo para que me reconozcan mi acta de nacimiento no binaria, y llegó primero credencial de elector, llegó primero sentencia que ordena al Congreso de la Unión a legislar cuotas arcoíris, llegó primero ordenar al INE emitir convocatorias con casilleros no binarios, llegó primero el reconocimiento de nuestra población a través de la vía electoral. Y aquellas personas detractoras que hablan del activismo judicial, bendito Dios que existe el activismo judicial. Bendito sea el magistrado Felipe y la maestra Rosalía, porque nos han cambiado la vida, porque nos dan esperanza, y creo que esto hay que reconocerlo, en el libro se palpa cómo se nos incluye, cómo se nos reconoce, pero principalmente cómo nos dan voz a estas personas que hemos sido calladas. Y con esta última idea cierro, porque estos símbolos que vemos aquí, decía el doctor Javier Díaz de Urdanibia que los símbolos es la capacidad de mover voluntades a través de símbolos generalizados, pero pues ya tenemos otro símbolo, y ese libro que hoy tenemos en nuestras manos, porque palpa lo que hemos logrado a través del litigio estratégico, pero que en un litigio estratégico no es suficiente. Se requiere, aparte de la demanda, la voluntad de la judicatura. Una demanda, por más bien elaborada que esté, por más sustentada que esté, si no tiene esa sensibilidad de ustedes, no es nada. Se queda en la nada, no se palpa y no se materializa. Por eso, mi reconocimiento de nueva cuenta por esta joya que nos dan, por esta sensibilidad con la que escriben este texto, porque de veras se resume en este libro lo que nuestra población no había alcanzado en años y en siglos, y hay que decirlo. Gracias al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, gracias a los artículos del doctor Felipe de la Mata y de la maestra Rosalía, que escriben constantemente, en el que se cuestionan el binarismo de género, porque nos cambian verdaderamente la vida, y no lo digo desde mi magistratura no binaria, lo digo desde mi vivencia personal, porque desde que vamos caminando y nos voltean a ver feo, nos toman fotos, nos ridiculizan, nos humillan, nos critican, o nos dicen, es que tu tema no se vende mucho, es muy difícil de atenderlo. Pues ni modo, pues hay que seguir adelante. Pero cuando vemos esto, decimos, todavía hay muchísima esperanza, porque hay quien cree lo que estamos diciendo. Muchísimas gracias por este libro. Gracias. Muchísimas gracias, magistrade. Y pues con esto vamos a ir dando por concluido este evento, pero pues antes, de nuevo, me gustaría agradecerles a todos ustedes que nos han acompañado presencial y virtualmente, y pues también les voy a invitar a que si les hemos generado curiosidad, pues fuera hasta el libro por si gustan, así que pues yo creo que nada les dará más gusto incluso a los autores firmar algún ejemplar si es que
si es que tienen tiempo. Y muchísimas gracias también a los dos autores, a los dos presentadores de esta tarde y a la escuela por acoger este evento. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y que tengan excelente tarde. Gracias. Pues agradecemos a quienes nos han acompañado en esta transmisión y le pediría a la doctora Gabriela Rubalcaba que nos haga el favor de entregar el reconocimiento de participación a nuestras ponentes y ponentes. Muchas gracias. Les damos un aplauso, por favor. A quienes nos están acompañando a través de nuestras redes sociales, muchas gracias por su presencia virtual. Es muy valiosa para todas nosotras, nosotres, nosotres, nosotras. Muchas gracias a quienes nos acompañaron también en la sala. Les damos un último aplauso a nuestros ponentes y los despedimos con mucho cariño.